El siguiente es un ejemplo de aplicaciones de los triángulos o solución de triángulos rectángulos y solución de triángulos no rectángulos u oblicuángulos. Y me va a permitir leer primero el problema. Dice así: la entrada a una pista baja por una montaña. Utilizando la información dada en la figura, entonces veamos la figura. Tenemos que esta es la montaña y la información que da el problema es que hay una altura de 200 pies. Entonces el auto baja de la montaña y entra a la meta a partir de acá. Tenemos entonces la meta. La información entonces que da el problema es la siguiente: este ángulo es 15 grados, este ángulo es de 28 grados y nos piden determinar la distancia que recorre antes de entrar a la meta, es decir, x1 más x2. El problema consiste en determinar la distancia total recorrida, es decir, x1 más x2. Vemos entonces que el problema involucra dos tipos de triángulos. Uno es el triángulo rectángulo que encontramos en esta parte del gráfico y la otra es el triángulo no rectángulo que está incluido acá. Solucionemos primero el triángulo rectángulo. Plasmemos la información aparte. Tendríamos entonces un ángulo de 28 grados. Conocemos la altura de la montaña, 20 pies. Y mediante esa información podemos determinar x1. Vemos entonces que en el triángulo rectángulo la función trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa es seno, de donde seno de 28 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Despejando x1, tenemos entonces que x1 es igual a 20 sobre el seno de 28 grados. Esto nos determina el valor de x1, que equivale a tener 20 dividido por el seno de 28 grados, para un valor de 42.60 pies. Ubiquemos entonces el triángulo no rectángulo. Dibujamos entonces el gráfico. Tenemos un ángulo de 15 grados. Conocemos el cateto x1, que equivale a 42.60. Nos quedaría determinar el valor de x2. Si tenemos en cuenta que el ángulo que forma el cateto de 42.60 con la horizontal es de 28 grados, podemos concluir que el ángulo que está tomando hacia este lado es 180 menos 28, es decir, 152 grados. Con esta información podríamos determinar entonces el valor del ángulo que está en este vértice, porque conocemos dos ángulos, por lo tanto el tercer ángulo lo podemos calcular. Vamos a darle un valor, llamémoslo B. Entonces ángulo B es igual a 180 menos 152 menos 15 grados, de donde se obtiene que B es igual a 180 menos 152 menos 15, es decir, 13 grados. Conocidos entonces los datos que están plasmados en el gráfico, podemos determinar el valor de x2 a partir del teorema de senos, porque conozco
un ángulo, su opuesto. Por lo tanto, si yo quiero determinar este lado y ya conozco su respectivo ángulo, utilizamos entonces el teorema de senos. Otra manera de enunciar el teorema de senos es escribir los lados arriba, es decir, x sub 2 sobre el seno de 13 grados es igual a 42.60 sobre el seno de 15 grados. Despejando, se obtiene que x sub 2 es igual a 42.60 por el seno de 13 grados sobre el seno de 15 grados. Para lo cual se obtiene un valor de 42.60 por el seno de 13 dividido por el seno de 15, 37,0210. Teniendo entonces esta información, podemos determinar que x1 más x2 es igual a 42.60 más 37,02, de donde se obtiene el valor de 79.6210. Y hemos solucionado de esta forma un problema que involucra triángulos rectángulos y triángulos no rectángulos. Veamos otro ejemplo. El problema establece que un satélite meteorológico que orbita el Ecuador, ubiquemos la Tierra, ubiquemos el eje del Ecuador y ubiquemos un satélite en este punto. Dice entonces el problema que un satélite meteorológico que orbita el Ecuador a una altura de 36.000 kilómetros, esto es la distancia que hay a la Tierra, detecta una tormenta eléctrica al norte en P, tenemos un punto P, a un ángulo de θ igual a 6.5 grados. 6.5 grados. El problema consiste en determinar el ángulo de latitud phi teniendo en cuenta el radio de la Tierra, donde R, el radio de la Tierra, es igual a 6.370 kilómetros. Tenemos entonces en la figura un triángulo no rectángulo. Si determinamos las distancias o los ángulos en otra figura, obtendríamos el siguiente gráfico. Tenemos un ángulo de 6.5 grados. Esta distancia, que corresponde desde el satélite al centro de la Tierra, es equivalente a 36.000 más 6.370 kilómetros, es decir, 42.370 kilómetros. Este sería el valor de este cateto, 42.370 kilómetros. Conocemos el radio de la Tierra, que es de 6.370 kilómetros. Necesitamos determinar el valor del ángulo phi. Puesto que conocemos un ángulo y su opuesto, utilizaremos entonces teorema de senos para calcular el valor del ángulo que está comprendido en esta parte de la figura. Vamos a denotar el triángulo como P, O y A.
Establecemos entonces que seno de P sobre el lado opuesto, que es 42.370, es igual al seno de A, que es 6.5 grados, sobre el lado A, 6.370 kilómetros. Obtenemos entonces que seno de P es igual a 42.370 por el seno de 6.5 grados dividido entre 6.370. Para lo cual obtenemos 42.370 por el seno de 6.5 dividido 6.370, un valor de 0.7529 grados. Seno de P es 0.7529. Por lo tanto, P es igual a arcoseno de 0.7529, lo que corresponde a un ángulo de 48.84 grados. Y este dato lo podemos ubicar entonces en este lado del triángulo, 48.84. Por lo tanto, el ángulo φ queda determinado por la diferencia a 180 menos 6.5 menos 48.84, de donde se obtiene 180 menos 6.5 menos 48.84, 124.66 grados. Y hemos calculado entonces el valor del ángulo φ.